Bienvenidos a esta nueva edición de Cómo piensan los grandes deportistas. Hoy estamos con Phil Patry, quien fue un exfutbolista y hoy maratonista, que ha obtenido grandes resultados y la razón por la que lo estamos entrevistando es por la manera en cómo piensa. Junto a Marco decidimos con pinzas prácticamente a quién entrevistar porque sabemos que es una gran responsabilidad. Y la idea de hoy es que Phil nos cuente qué pasa dentro de su mente, cómo ha sido la transformación de un deporte a otro y que ojalá podamos ayudar a la mayor cantidad de personas con mostrarles cómo piensa un deportista como él. ¿Cómo está Phil, Marco? Tremendo. Bien, Roberto, aquí gracias por la bienvenida. Ahí hago la pequeña corrección, triatleta, maratonista también es parte del triatlón, así que estuviste bien en ese sentido. Bien, feliz de ser parte de este proyecto, de esta idea de Grow and Sport. En verdad, ser invitado también me siento privilegiado y como bien dijiste, esta idea finalmente es para cambiar vidas y estar acá y poder transmitir finalmente mi propósito y la forma en la que yo pienso y vivo a apoderados, a otros deportistas y intentar acortar de repente esos caminos que son tan difíciles, sobre todo desde el punto de vista de la mente, es un agrado. Así que gracias por la invitación, Marco y Roberto. Aquí vamos a estar entregando esta pequeña cuota de energía. Hay una frase que dice que no hay mucho tiempo por una segunda buena impresión. Y con Phil tenemos una historia bastante particular porque nos conocimos en tiempo de pandemia, él trabajando desde Estados Unidos, yo siempre haciendo la labor de psicólogo acá desde Santiago, y nunca logramos conocernos vía Zoom, nunca logramos concretar alguna videollamada, llamada por teléfono, pero algo me decía a mí de que cuando lo conociera y tuviese la posibilidad de trabajar con él, íbamos a enganchar de una manera muy rápida. Y yo creo que en este año, aparte de tener un buen partner de trabajo, tengo una persona bastante importante en este último tiempo, un gran amigo, y es por eso que confío mucho en que la experiencia que él tiene, tanto como deportista y como ex estudiante de Estados Unidos, nos puede dar un gran plus a lo que nosotros queremos transmitir, partiendo por nuestros padres, siguiendo por los entrenadores y culminando por todos nuestros deportistas. Tremendo. Oye, Phil, y cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en el deporte? ¿Qué te llevó a empezar a hacer deporte? ¿Tus papás hacían? ¿Cómo fue el inicio? Mira, es bien interesante porque vengo de una familia súper grande. Somos 8 hermanos, ¿ya? Siendo yo el menor de quienes mi papá y mi mamá y teniendo dos medias hermanas más pequeñas. Entonces, quedándome en los primeros 6, soy el más chico, ¿ya? El más joven, el último, el concho, como dicen en la familia acá. Y claro, tengo 5 hermanas mujeres, entonces además soy el único hombre. Así que mi única vía de escape de la casa era salir a jugar a la pelota. Y así fue como comenzó todo. Ahí me di cuenta que, claro, era un método para mí también de estar con mis amigos, de estar fuera del caos de tantas mujeres en la casa, nada contra las mujeres, pero vivir en una casa con puras mujeres no era fácil, volaban peinetas, volaban tacos, volaban. Entonces yo agarraba mi pelota y que en ese minuto era lo que tenía, y salía a la calle a jugar y a pelotear. Y así fue como me di cuenta que el deporte dentro de todo era una vía de escape también de lo que para mí era algo que claro, no encajaba en ese minuto, no tenía un hermano, un primo o algo así, entonces decidí encontrar ese método que hasta el día de hoy me ha funcionado y es como veo el deporte finalmente, una vía de crecimiento y una vía de conocer y ampliar tus redes de contacto. Así que así fue como empecé a entrar al mundo deportivo desde muy pequeño y empecé a ver que tenía habilidades, sobre todo físicas. Siempre fui el que más corrí, siempre era el que no se cansaba, el que podía jugar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y, y eso me permitió finalmente empezar a descubrirme también. Y ahí después se fue dando la historia junto al deporte. Mi papá fue atleta, corredor de los 100 metros planos, salto largo, pero aparte de eso, ningún deportista en mi familia que se haya dedicado, solamente más amateur, por decir así, baile, voleibol, gimnasia artística, cosas por el estilo. Perfecto. Y cuando fuiste entrando a la competencia,
¿Tienes recuerdo de algún partido tal vez que empezaste a sentir frustración o estas emociones negativas que van pasando cuando los resultados no son los que esperas? Fue interesante porque, claro, en un inicio de mi carrera deportiva fue como para muchos el colegio. Jugar por la selección del colegio, estar con tus amigos compitiendo, yendo a jugar campeonatos. En ese tiempo estaba la Copa Copec en el aeropuerto, ciertas competencias también internas. Y para mí siempre fue disfrutar, disfrutar. Perdíamos y aún así no me calentaba la cabeza en esa edad. Ya después comencé claro, a frustrarme cuando empecé a entender que había algo que estaba en juego, o sea, mi futuro, o sea, optar por una beca deportiva en Estados Unidos, o claro, estar en una competencia representando una universidad, una institución. Ahí es donde empecé a ponerle peso y a ponerme presión a mí mismo y a sentir esas frustraciones que tú bien decís, pero en los inicios no, nada, era mucha felicidad, mucho entusiasmo, claro, el marcar un gol y ese fervor de decir, ya, buenísimo, esto es lo que me encanta, esto es lo que me gusta hacer. Me enamoró más aún en esa etapa inicial en el deporte. Ya después sí se empezaron a sentir las frustraciones y ahí se fueron encaminando de distintas maneras. Y esas frustraciones, ¿cómo las empezaste a manejar? ¿Alguna vez te alejaron del deporte o te dieron menos ganas de entrenar, por ejemplo, cuando había una derrota o algo? Mira, por darte ya un ejemplo específico, cuando me fui a Estados Unidos a estudiar con beca deportiva y claro, me daba cuenta que era un deporte, ya me di cuenta que era un deporte de equipo, el cual ya no solo dependía de mí, sino que de mis compañeros. Sí, empecé a frustrarme y empecé a dar cuenta que solía culpar al otro, o sea un compañero, sea un entrenador, sea el lugar en el que yo había caído, y eso me hizo desencantarme un poco de mi personalidad en lo que era mi búsqueda de objetivo. ¿Cómo lo empecé a afrontar en ese entonces, ya alrededor de los 18, 19 años? Fue a través de la meditación. Entendí que era algo mío, que era un punto de vista, una perspectiva totalmente interna y que debía trabajarla, pulirla y entrar en esos casilleros que finalmente me hacían sentir esa emoción. Y ahí empecé a meditar, empecé a entrar un poco más en la cabeza y a entender de que era la única traba para poder ser profesional en lo que yo quería y lo que me gustaba en ese entonces, que era el fútbol. Phil, mira, justo la semana pasada entrevistamos a una gran deportista, te conté acerca de esa conversación, y también aparece el concepto de meditación como algo base para efectos de ir planificando a través de imágenes mentales, ir concretando aquellas cosas que uno imagine que se transforman posteriormente en realidad. También hablaste sobre el disfrutar, ¿cierto? Sobre esta frustración que de repente uno siente cuando te empiezas a dar cuenta que los procesos deportivos comienzan a tomar mayor forma y por ende los objetivos también se sienten de que están cada vez más cerca. Tomando todos estos puntos que tú mencionas, ¿en qué momento te diste cuenta que a lo mejor la responsabilidad que tenías era mayor? No sé si nos puedes contar acerca de en qué momento crees que fue, en qué edad más o menos te pilló, cuáles fueron esas primeras imágenes que recuerdas que aparecieron en ese momento, para efectos de poder también llegar a todos los deportistas que quizás están pasando por un momento de frustración, por un proceso de desánimo, por un proceso de miedo, de incertidumbre, pero que personas como nosotros que estamos acá, ¿cierto? Roberto como tenista, yo como psicólogo, tú como hoy día un deportista de alta competencia, que estamos en una posición de privilegio porque ya hicimos un recorrido como deportista. ¿Qué mensaje le podrías dar a todas esas personas que nos están escuchando hoy día, pero a partir del descubrir en qué etapa tú hiciste ese darte cuenta y empezaste a trabajar con mucha más fluidez en tus pensamientos y en tus emociones? Claro, ¿no? En el orden de tu pregunta, yo creo que fue cuando me di cuenta que había algo en jaque, o sea, cuando empecé a sentir una presión en mis hombros. Ahí, en general,
es donde yo creo que el ser humano tiende a caer en la excusa, ¿verdad? A caer en la excusa y a siempre culpar a alguien que no está, finalmente, que no eres tú. Entonces, claro, mis inicios en Sport Academy como jugador en su minuto, me empecé a dar cuenta que yo técnicamente estaba un escalón más que mis compañeros que habían jugado todos mucho tiempo en el fútbol joven, que tenían ese roce y ese barrio que probablemente a mí me faltaba en ese minuto. Y ahí ya empiezan las excusas, es que yo no tuve una familia que me apoyó en lo deportivo, es que yo no tuve la oportunidad de mostrarme, de poder haber entrado en fútbol joven, pero siempre enfocado hacia lo negativo, el no o el por qué a mí, en vez de verlo desde el otro lado de, bueno, sí tuve una educación de calidad, sí tuve una familia que dentro de todo me fomentó el salir a jugar con la pelota a la calle, sí tuve un entorno, una red de contacto súper sana, el cual me permitió después darme cuenta que sí lo tenía. Entonces, muchas veces uno cae en culpabilizar a otros partiendo por tus propios seres queridos de que no me apoyaron, que no estuvieron ahí cuando chico, que pudo haber sido el lente con el que yo podría mirar hoy en día la vida y donde ya a través de mi experiencia tanto deportiva, educativa en el extranjero, me he dado cuenta que no es así, que finalmente sí hay una red de contacto, sí hay una red familiar que te apoya, sí hay un círculo de entrenadores tanto del pasado como del presente que está ahí con ganas de que tú crezcas, gestores que quieren ayudarte a ser una mejor versión. Y cuando ya me di cuenta, hice ese clic de enfocarme más en lo positivo que en lo negativo, fue donde entendí, y milagrosamente yo siempre hablo de que las oportunidades tocan a tu puerta, ahora depende de ti si la vas a abrir o no. Idealmente ábrela y dale la bienvenida con un abrazo, y en ese caso para mí fue la meditación, con un libro que se llama El poder de la hora, en mi segundo año universitario, donde dije, vamos a darle un intento. Y por cosas de la vida, al mes después de leer este libro, mi entrenador llega con una banda de meditación. Y yo digo, buenísimo, vamos a intentar qué es esto. O sea, estaba el estudio canadiense de Toronto, de que ayudaba a los deportistas a mejorar su rendimiento en la cancha. Yo dije, mira, aquí está la cuota que me puede hacer saltar al fútbol profesional. O sea, y depende de mí. Si es que yo me pongo la maquinita acá y en verdad intento estar presente en la cancha el 24/7 para estar un escalón más arriba que mis contrincantes. Siempre uno como deportista busca esa rivalidad y esa competitividad para poder ser mejor. Entonces dije, ya, pues, intentemos. Y ahí me pongo a meditar y entiendo que no solo fue una herramienta para concentrarme más en el presente, sino que fue una herramienta para conocerme mejor. Y cuando ya empecé a conocerme mejor, empecé a actuar mejor y empecé a ver más oportunidades tanto en la vida como en la cancha. Y cuando empecé claro, a vivir más en el momento presente, volviendo a ese libro que llega a mi vida en ese entonces, y lo logro llevar a cabo a la cancha, en ese caso al fútbol, hackeé la Matrix, como se dice. Y empecé a ser titular y me empezaron a ofrecer ser capitán de mi equipo, me fui a Canadá a jugar en la segunda división, y empiezan a salir cosas que finalmente dices como, wow, o sea, un pequeño detalle te puede alinear finalmente y ordenar ese closet, esa biblioteca de libros en tu cabeza, partiendo por conocerse a uno mismo. No es fácil, la gente tiene un estigma gigantesco sobre la meditación, yo mismo lo tuve. La Oye, gente se re... Simple, no tan simple. La meditación es como algo simple, no tan simple, que parece súper simple, pero el hecho de poder realizarlo, de tener la disciplina, por ejemplo, a mí me pasa que medito constantemente, pero hay periodos que hay días, semanas de repente que no lo haces porque la disciplina no está, pero yo me doy cuenta inmediatamente en mi comportamiento, en mi forma de trabajar, la tolerancia, la frustración que uno tiene. Entonces, es algo que parece súper fácil, es como ya me siento y estoy ahí, pero te reto a controlar tu mente, a que cuando llegue un pensamiento negativo no lo hagas o a realmente prestar atención a los 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora de lo que está pasando en la meditación. Y no es fácil porque empiezan a llegar estos pensamientos. Y Phil, yo quería, ¿qué te hizo a ti meditar? ¿Qué te hizo a ti? Porque yo siento que hoy día tal vez menos que antes, pero
había como un estigma de que la meditación es como para, no sé, como los hippies, o que no sirve, o como que es estar sentado, pero ¿qué te hizo a ti hacer el clic y entender y decir, sí, probemos? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo intentarlo? Mira, fue simplemente ambición, ¿ya? En general yo me considero una persona bastante ambiciosa y siendo transparente, la gente suele ver la ambición como algo negativo, como, oh, este cabro quiere todo y se quiere comer el mundo ahora y ya, y normalmente tienen esa connotación un poco más negativa. Yo lo veo como algo positivo, soy una persona ambiciosa, sé lo que quiero y lucho por lo que quiero. Entonces, en ese minuto mi ambición era totalmente deportiva, era realmente llegar a ser futbolista profesional en Estados Unidos o en Norteamérica. Y cuando me presentan finalmente un Muse Meditation Band, que se llama, que es una banda que uno se pone en la cabeza y te va midiendo las brainwaves, las ondas del cerebro, para poder finalmente alcanzar ese estado zen, por decirlo así, de una manera un poco más científica, y que habían estudios de Toronto que lo corroboraban y que habían jugadores en ese entonces en Toronto que yo conocía que lo estaban utilizando y estaban teniendo buenos resultados en lo deportivo, digo, entre usarlo y no usarlo, o sea, me pasaría de tonto de no usarlo. Y me siento, primer día con la banda, la idea es como un juego, porque tiene feedback, que se llama. Te va, cuando tú estás en esas ondas más bajas, estás más calmo mentalmente, escuchas pájaros, ¿ya? Y si estás más activo, escuchas tormentas. O sea, la idea es escuchar la mayor cantidad de pájaros posible. Y en eso empezó a girar una competitividad entre mis compañeros de quién escuchaba más pájaros. Entonces, el primer día que me Wow. lo pongo, sí, fue muy interesante. El primer día que me pongo la maquinita esta, que la invierte mi entrenador, que la había traído afuera, claro, escucho dos, tres pájaros y una sensación muy gratificante de decir como lo logré. Claro, salgo de la sesión y conversando un día en la cafetería con mis compañeros de equipo, ¿cuánto habían escuchado? Uno, cero, y un chico dice 10. Dije, no, no puede ser, muéstrame tu aplicación. Yo no le creí, yo pensé que yo había ganado. Me muestra los 10 pájaros y yo digo, no puede ser, o sea, estoy un escalón más abajo, tengo que ser el primero. Y así entré a través de la competitividad. Siguiente vez me lo pongo, empiezo a escuchar 15 pájaros, 40 pájaros, llegué a los ciento y tantos pájaros, dejé la banda de meditación, me puse a leer sobre la meditación. A todo esto en paralelo empiezo a sentir que hay resultados y claro, digo, bueno, ahora me voy a empezar a sentar sin feedback, sin el aparato, sin la música. Y ahí entiendo y hago el clic de un lado un poco más espiritual también, que era lo que yo estaba leyendo más hacia el budismo, ya menos aplicado en el deporte, y logro entender que, claro, que ya no era una herramienta para simplemente estar más concentrado, por decirlo así, sino que ya pasó a ser una herramienta de crecimiento personal. Y cuando entendí que era una herramienta de crecimiento personal, me hizo clic no solo en el deporte, sino que en la forma que veía la vida. Y ahí empiezo a tomar este hábito, desafíos también personales, de incrementar las horas que yo pasaba sentado meditando todas las mañanas a lo largo de 1 o 2 años. Terminé meditando 1 hora y media, casi 2 horas ya al final de mi etapa en Estados Unidos, sin nada, sin música, sentado yo y mi respiración, básicamente. Y ya después ya hay una experiencia un poco más personales, pero claro, eso me hace conocerme a mí y después poder encontrar que realmente lo mío es el deporte individual y que todo mi tiempo estuve en un deporte que, claro, me dio mucho, pero finalmente logré encontrar la meditación. Hoy en día ya no les voy a mentir, no me siento meditar, porque encontré la meditación en las largas distancias, que es lo que hago hoy en día, que es el triatlón. Entonces todos los días entrenando natación, medito. Todos los días entrenando ciclismo, medito. Y así con el running también, etcétera. Oye, Phil, y tú nos contaste que la meditación te ayudó a tener mejores resultados, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? Que una cosa es lo que empezaste a hacer, digamos, de meditar constantemente, etcétera, pero ¿qué cambio hiciste acá? ¿Cómo ese cambio se proyectó en tus resultados, en tu forma de entrenar, en tu forma de verlo? ¿Cuál fue el cambio que hiciste acá que se proyectó? Nosotros siempre decimos que primero hay que crearlo acá para que después suceda. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, bien interesante. Claro,
cada vez que pasaba un pensamiento negativo, yo en vez de decir, cambia el switch y olvídalo, era entiéndelo, reconócelo y déjalo pasar. Siempre era así. Entiéndelo, reconócelo, estúdialo un ratito y déjalo pasar. Y ya finalmente que iba filtrando pensamientos. Entonces el simple hecho de darme cuenta de lo que estaba pensando me ayudó a decir, bueno, ahora transmitámoslo no solo a la cotidianidad, sino que a la cancha, aplicado al deporte. Entonces estaba en una marca, yo era lateral, estaba en una marca y claro, y empezaba a pensar la tarea que tengo que hacer y entregar para mañana. Y es la tarea que tengo que, buenísimo, sácalo, olvídate, concéntrate en la respiración, vuelve in the zone, concéntrate. Y empecé a ver y a entender que podía anular mis pensamientos por un periodo X de tiempo, que al principio eran 5 minutos, 10 minutos, lo mismo que les contaba cómo incrementaba mis horas meditando, lo mismo en la cancha. Y empecé a darme cuenta que podía ver otras cosas que antes no veía, que era el coeficiente intelectual del fútbol, que le llaman. Y empiezo a ver cómo se mueve el delantero, y empiezo a ver cómo se mueve mi central, y me empiezo a concentrar no solo en mis movimientos personales, sino que en los movimientos de mis compañeros. Entonces, por eso, volviendo al inicio, hackeé la Matrix, en otro sentido, porque podía ver cosas que otros no veían, y podía adelantarme a la jugada. O sea, al estar en un estado zen y estar realmente concentrado en lo que estaba aconteciendo en el momento, ahora, ya, que era un partido de fútbol, un ejemplo, podía ver cosas que otros no veían y eso me ayudaba a adelantarme a la jugada. Que terminaba en un centro, asistencia mía, en un pase que terminaba en asistencia, en un gol o en un gol mío. Y ahí empecé a ver cómo mi mejora finalmente deportiva se incrementaba a pasos agigantados. Sí, entendiendo que hoy día estamos en una sociedad tremendamente rápida, cortoplacista, donde la inmediatez es parte del día a día, ¿cierto? Y entendiendo también que este libro que hizo un cambio en ti, El poder de la hora, que hace un cambio transformacional en la importancia del presente, de valorarlo, de cuidarlo, y de también ir descubriendo cuáles son los primeros pasos para anticiparnos realmente a los futuros problemas. ¿Qué sugerencia, qué tips, qué acción crees tú que le podrías dar a las personas que se encuentran en un proceso de descubrimiento similar al que estuviste tú? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Cuál sería esa primera indicación? ¿Cuál sería esa idea que para ti es algo que sí o sí tiene que estar dentro de ese proceso para que finalmente se puedan acercar a tener esta experiencia que nos acabas de comentar tú? Yo soy fiel creedor de preguntar, de siempre demostrar que uno tiene hambre de mejora. Aquí quiero llegar con esto. Sea quien sea, la persona que conozcas en tu vida, no solo en el deporte, pregúntale cómo llegaron donde están. Pregúntales qué hubiesen hecho distinto a tu edad. Si tú hoy en día tienes 17, 16 años, pregúntale a tus mentores, a quienes tú consideras ejemplos a seguir, qué hubiesen hecho a tu edad, o qué hubiesen hecho distinto, o que simplemente te cuenten su historia. E intenta ver la vida básicamente como una caja de herramientas. Ahí quiero llegar con esto. Tú tienes una caja vacía, sin herramientas. Tienes que ir consiguiendo las herramientas en el camino. Y en preguntar no hay engaño. O sea, eso fue lo que ahí me hizo sentido y entender en el caso de la meditación, oye, ¿y cómo te está yendo a ti con los pájaros? Oye, ¿cómo llegaste a esos pájaros? Buenísimo, ¿qué estáis pensando? ¿Cuáles son tus técnicas? Cuando te conocí, Marco, lo mismo. Oye, Marco, ¿cómo has llegado? Cuéntame tu historia. ¿Qué hubiese hecho distinto? En general, con Daniel Tobar, quien es hoy en día uno de mis grandes mentores, Ariel Leporati, mi entrenador en Estados Unidos, puedo seguir nombrando grandes mentores en mi vida, los cuales le he demostrado esa hambre de querer mejorar y querer retener en base a su experiencia herramientas que me van a ayudar a mí a ser mejor. Entonces, finalmente, rompiendo, eso te va a ayudar a romper la barrera de los estigmas, a tener un ejemplo de algo que sí funcionó. Cuando a mí un jugador, y te lo digo en la cotidianidad, enviando deportistas al extranjero a vivir la misma oportunidad que vi yo, la misma experiencia, cuando se me acerca un deportista y me dice, Phil, esta es mi historia, este es mi objetivo, tú lo lograste, ¿cómo lo hago yo para lograrlo? Por favor, entrégame herramientas y te demuestran que quieren irse, se meten inmediatamente en tu psique. Por ende, tú los intentas ayudar. ¿Eso qué genera? Que esa persona, ese individuo, está generando y atrayendo oportunidades. Entonces, su camino va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya está en mi cabeza.
Y yo como gestor lo voy a mover a Estados Unidos con ganas, porque sé que él quiere. Y así es la vida finalmente, es ir generando una red de contactos y una comunidad la cual realmente te ve a ti como alguien que quiere. Y si tú le demuestras a la vida que quieres y que quieres mejorar y que quieres ser un mejor deportista en este caso, que quieres mejorar tu habilidad de fortaleza mental, lo único que hay que hacer es pegarse la cachada y hacer esto, un botón acá, decir on, encendido, tengo ganas, tengo hambre. Que no todo sea de la boca para afuera, sino que se vean tus acciones, que se vean tu día a día, que se vean tu vivir, desde el despertar hasta el acostarme, el estar alineado con todo mi objetivo. Si para ser profesional tengo que sentar y conocerme primero y trabajar con un psicólogo deportivo, buenísimo, vamos, partamos. Pero eso es un décimo de la ecuación. Tengo que comer bien, tengo que acostarme temprano, tengo que sacarme la cresta en el gimnasio, tengo que sacarme la cresta entrenando y tengo que hacer todo bien, fuera de lo que es el deporte. ¿Por qué? Porque estás buscando ser profesional. Y es lo mismo en cualquier ámbito de la vida. En tu caso, un profesional deportivo. Si tú quieres ser un buen profesional, en nuestro caso, buenos psicólogos, en mi caso, un buen gestor deportivo, tengo que estar alineado con lo que digo y tengo que hacer y estar alineado con lo que hago. Por ende, tengo que actuar de cierta forma para poder representar ese rol de la forma más profesional posible, de cómo me despierto a cómo me acuesto en cada una de sus aristas. Buenísimo. Eso hace referencia entonces, Pila, lo que largamente hemos venido conversando, el poder de las acciones, la coherencia, la importancia de la comunicación. Y el preguntar también hace referencia a la importancia de pedir ayuda, porque somos re malos para pedir ayuda, somos re malos para pedirle cooperación a las demás personas porque sentimos que muchas veces las cosas las podemos resolver solos. De mi parte te agradezco por esta entrevista, por este tiempo, por todos estos mensajes que nos transmite hoy día. Y no sé, Roberto, si hay alguna pregunta final o alguna inquietud que Yo queramos quiero resolver. hacer una pregunta más que es, ¿cómo el proceso deportivo, el deporte en sí, te ayuda hoy en día a ser un mejor profesional, a ser una mejor persona, incluso a ser más feliz? ¿Cómo, cuán distinto eres versus un Phil que tal vez no hubiera practicado deporte? Tocaste en el clavo, Roberto. Y me llega hasta a emocionar tu pregunta. ¿Por qué? Porque, no, de verdad, porque en mi vida, en general, el deporte lo cambió todo. O sea, ya compartiendo un poco más mi vida personal, ver lo que pude haber llegado a ser sin el deporte y lo que hoy en día soy con el deporte, me hace trabajar en el deporte y dar la vida por el deporte. O sea, si Marco me conoce, si yo no estoy trabajando, estoy entrenando. Y si es que no estoy entrenando, estoy educándome de alguna forma para ser mejor deportivamente. Porque el deporte me entregó un sueño y me entregó mis estudios. Me dio la opción de irme a estudiar con beca deportiva al extranjero. Me sacó de un círculo y una burbuja que llamamos Chile, Santiago, más centralizado no puede estar, lo cual creemos que lo sabemos todo y no conocemos ni la punta de nuestra nariz. Me sacó de ahí, me abrió el mundo, conocí gente, conocí increíbles amigos, mi mejor amigo, un brasilero, aprendí idiomas, hoy en día hablo 4 idiomas gracias al deporte en gran parte, me dio 2 carreras universitarias, me dio una experiencia en Canadá jugando semi-pro y me hizo entender de que el deporte es algo que hay que llevar, es un pulmón, es un corazón, es un hígado, es algo que es parte de ti y que tienes que llevarlo hasta que se acaben los días. ¿Por qué? Porque te mantiene fuera de malos hábitos. ¿Por qué? Porque te hace conocer redes de contacto, gente, comunidades sanas. Te hace vivir en torno a un mindset, a una mentalidad que lo único que te va a aportar son esas herramientas que te comentaba anteriormente en tu caja. O sea, es un mundo tan, tan sano que quedar fuera de él, para mí es self-sabotage, es hacerte daño a ti mismo, en mi caso. Entonces, claro, el deporte para mí es vida, me hace mejor profesional en todos los sentidos. Me hace, cada vez que estoy nadando, estoy, como te he contado, hoy en día el triatlón para mí es, de hecho, tengo un gorro acá del Campeonato Mundial de Ironman que fue hace una semana, que me lo trajo uno de mis entrenadores, porque realmente me identifico con este deporte, porque no es uno, son 3. Por ende, no tengo que practicar 10 horas, o sea, 7 horas a la semana, tengo que practicar 21 horas, 23 horas a la semana, si me quiero correr un full Ironman. Y eso, para mí, son horas de trabajo.
horas de trabajo no solo físicas, no solo cardiovasculares, sino que sobre todo mentales. Entonces, como te contaba, estar 1 hora, o sea, 3 horas, 4 horas a la semana en una piscina son 4 horas de meditación. Estar en un fondo un domingo pedaleando 4 horas, 4 horas y media, son 4 horas y media conmigo mismo para seguir conociéndome. Estar trotando con una comunidad, con gente al lado que busca los mismos objetivos, es llenarme de energía. Entonces, ¿eso qué hace? De que llegue el lunes, que claro, uno es me encanta la palabra professional amateur, uno es un amateur, pero al mismo tiempo intenta vivir una vida de profesional en lo deportivo, que me obliga en mi otro ámbito ya más laboral, ser esa mejor versión. Llegar calmado, llegar tranquilito, livianito sangre. Yo por personalidad hablo hasta por las patas, tengo mucha energía, si no entreno ando pero negro, entonces digo, esto me ayuda a filtrarme y a poder entregar finalmente en el ámbito laboral, que sobre todo trabajamos con adolescentes, con niños, con familia, esa versión light, mira, esa versión sana. ¿Para qué? Para después llegar a casa y con mi polola, en este caso que vivimos juntos, entregarle esa versión mía, esa buena versión mía, esa mejor versión de mí. ¿Por qué? Porque ya pasó por un filtro, el mismo que la meditación, gracias al deporte. Así que nada, agradecido eternamente y soy un fiel creedor de que la gente realmente debe no solo invertir tiempo, tiene que invertir también recursos en conocerse. En conocerse. Si eso es entrar a un equipo de fútbol, si eso es meterse a clases particulares de tenis, si eso es mejorar tu habilidad ya más deportiva, buenísimo, vamos a tener que hacerlo. A largo plazo se va a pagar, va a ser un mejor individuo aquel que está invirtiendo. Lo mismo con la psicología. ¿Para qué? Por todo lo que hablamos anteriormente, poder ayudar a la persona a autoconocerse, entregarle herramientas, finalmente que es un psicólogo deportivo, un coach, perdón, un coach, un entrenador más, un mentor más, que te va a dar herramientas, que te va a ayudar y te va a simplificar el camino hacia ese objetivo. No lo va a dibujar por ti, no te va a pasar las zapatillas para llegar a ese objetivo, pero sí te va a ayudar a dibujarlo, te va a ayudar a amarrar, a saber amarrarte los cordones para que no te caigas en el camino. Y en eso hay que invertir. Y eso hay que invertir tiempo, hay que invertir energía, y en este mundo la energía también es dinero, por ende hay que invertir dinero en todas las cosas que uno quiere. Y no es una excusa, ya con esto cierro, que no hay dinero para invertir. Porque uno se puede, y eso ya lo podemos hablar en otra entrevista, uno se puede conseguir sus sueños, uno puede cumplir sus sueños trabajando y luchando por ellos. Yo soy un ejemplo. A mí no me apoyaron casi nada, no voy a decir nada por respeto a mi familia, pero casi nada financieramente hablando. Pero sí busqué formas de poder conseguir cosas a través del trabajo. ¿Por qué? Porque yo realmente tenía hambre y tenía un sueño, por ende logré canjear cosas en el camino, en el caso Buscaste la de forma. estar en la academia, busqué la forma, lo simplificaste para poder conseguir mi objetivo. Entonces no hay excusa ese de que yo de verdad entiendo que hay dificultades, que estamos en un periodo en el cual económicamente hablando no es lo más estable, pero si tú de verdad quieres, no hay excusa. Tengo chicos que se van a Estados Unidos ahora que trabajan en Esparta, que trabajan en el mall, ahora hay un chico, el Ignacio Aravena, que está trabajando en un mall, en cadenas de comida rápida, y ellos quieren. No están esperando que las cosas sucedan, sino que están haciendo que las cosas pasen. Y eso es ese switch que te contaba anteriormente, de decir, ok, estoy alineado. Buenísimo. Yo creo que Oye, esto superó tremendamente las expectativas que yo tenía y esto me refuerza, Roberto, Phil, la importancia de la mentalidad de turista, porque yo a Phil lo he escuchado muchas veces, hemos conversado en varias oportunidades y hemos compartido varios cafés, almuerzos, momentos muy agradables, pero la mentalidad de turista nos dice que mientras escuchemos las historias 1, 2, 3 veces, siempre podemos rescatar algo distinto. Yo creo que hoy día, Philip, rescato muchas cosas de ti para seguir reforzando lo que nosotros estamos haciendo día a día, que como lo definimos nosotros es seguir dando oportunidades. Así que un abrazo enorme, amigo mío, y nos vemos mañana. Muchas gracias a bueno, ustedes. Phil, muchas gracias por esta oportunidad. Creo que espero que ayude mucho a las familias, a los deportistas. Si ustedes que llegaron hasta aquí les gustó esta entrevista y creen que puede cambiar la vida de más personas, que es lo que buscamos, por favor no duden en compartir, porque al final
el trabajo en equipo siempre te va a hacer a ti más grande. Y mientras más personas crezcan, sobre todo personas que están alrededor tuyo, tú también vas a crecer, es inevitable, porque te van a tirar. Entonces, muchas gracias a todos, compartan si es que les gustó esta entrevista y nos vemos en la siguiente entrevista donde les aseguro van a estar muy agradecidos. Nos vemos y que estén muy bien. Un abrazo.